mi gente linda, mi gente bella. Hoy elaboraremos un letrero o cartel portallaves con técnicas de decapado, decoupage y stencil con relieve. Para este tutorial reciclaremos una caja de frutas o guacal. Me puse unos guantes para proteger mis manos y con una lija voy a suavizar mis 4 tablas, pero sin dejarlas completamente lisas, para que nos queden un poco rústicas. Medimos y cortamos con una tijera o bisturí. A los bordes le ponemos cinta de enmascarar para darle una mejor terminación. Pegamos nuestras tablas a la base de cartón con colbón escolar o de carpintería. Cuadramos y organizamos muy bien nuestras tablas. Le ponemos otras tablas encima para prensarlas y ponerles peso. Para que se peguen bien, las dejamos si es posible hasta el otro día. Ya nos quedó bien pegado nuestro cartel o letrero. Le damos una base con pintura acrílica blanca. Le damos una segunda capa de pintura. Yo utilicé un marrón oscuro. Ya seco, vamos a utilizar una vela, si es posible de cebo, pues la parafina nos da una capa protectora entre la pintura de abajo y la de encima. Le aplicamos por los bordes, esquinas y en el centro un poco. Para la capa de encima vamos a utilizar otra pasada de pintura acrílica. Yo la apliqué color crema. Ya seca la pintura, con ayuda de una lija suave vamos a realizar el decapado. Lo hacemos por los bordes, esquina y donde hayamos pasado la vela. Vamos a transferir o calcar en la madera nuestra frase, con ayuda de papel carbón y cinta de enmascarar o de carrocero, para que no se nos mueva nuestra frase. Con ayuda de un pincel delgado, pintamos de negro nuestras letras, o del color que tú desees. Dale rienda a tu creatividad. Si te gusta nuestro video, te invito a suscribirte, pues a ver si así llegamos a nuestros primeros 100 suscriptores. Aplicamos pintura café, mojamos el pincel de cerdas gruesas, descargamos en un trapo muy bien y empezamos a pasar por bordes y esquinas. Lo hacemos de tal forma que se vea difuminado o sombreado. Así logramos envejecer nuestro letrero cartel de madera reciclada. Aplicamos la técnica de brocha seca o pincel seco en el centro de nuestras tablas para lograr un mayor efecto. Aplicamos pintura acrílica dorada, quitamos el exceso de la pintura y sombreamos bordes y esquinas para que contraste con nuestro decorado final.
Con un stencil o plantilla vamos a decorar nuestras 4 esquinas. El stencil lo fijamos con cinta de mascarar para que no se corra. Vamos a aplicar pasta de relieve casera con una espátula por encima del stencil. Sin hacer demasiada presión, la esparcimos muy bien. Retiramos con mucho cuidado el stencil. Ahora haremos lo mismo en las otras 3 esquinas. Vemos el relieve tan hermoso que toma esta pasta de modelar. Lavamos muy bien nuestro stencil con agua y jabón. Dejamos unas horas secar el relieve. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta, la cual tenía de un antiguo proyecto. Procedemos a cortar las partes de la servilleta que voy a utilizar para decorar mi proyecto. Vamos a aplicar a la madera colbón o cola diluida con agua. Esta puede ser de carpintería o escolar. Aplicamos poco y lo distribuimos muy bien. Coloco la servilleta en la posición que elegí y con un pincel de cerdas suaves empiezo a pasar del centro hacia afuera con poca presión para que no se rompa la servilleta. Usaremos un plástico y le haremos presión poco a poco para que la servilleta no se rompa, pues la textura de la madera es rústica. Con pintura dorada y un pincel delgado vamos a resaltar el relieve que aplicamos con el stencil. Me gustaría leer tus comentarios y saber qué contenido te gustaría ver en nuestro canal. Ya pintadas y secas nuestras 4 esquinas, colocaremos 4 soportes para las llaves. Cuando algún herraje está muy duro, nos ayudaremos con un alicate. Para terminar de decorar, vamos a pintar con acrílico dorado una llave de MDF para que nos haga juego con el resto de la decoración. Compré cordón de yute para hacer el colgante. Lo pegamos por la parte de atrás con silicona caliente y lo reforzamos con 2 cuadros de cartón. Pegamos con silicona caliente la llave de nuestro letrero o cartel. Por último, para proteger nuestro trabajo, vamos a pasarle una capa de barniz, brillante o mate, como desees el acabado. Espero les haya gustado y les sea de gran utilidad.
Esta manualidad te sirve para decorar, regalar o vender. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!